Saludos amigos de 3030, gracias por estar con nosotros esta noche de 15 de septiembre. Estamos en vivo como todos los domingos, gracias a la señal de TSI. Y tenemos una agenda esta noche muy variada que espero que sea de su completo agrado y que nos permita que nos acompañe a partir de ahora, 8:30 hasta las 10 de la noche. La agenda de hoy es la siguiente. Asesinan a reconocido ambientalista y regidor del Partido Libertad y Refundación en Tocoa, Colón. El ambientalista es el señor Juan López. Lo han asesinado ayer sábado por la noche. Iglesia Católica responsabiliza al alcalde de Tocoa, Adán Funes, por la muerte del ambientalista. Hay muchas reacciones a nivel nacional e incluso internacional por el asesinato, por la muerte del señor Juan López. Además, esta noche aquí en 3030, la abogada Cosette López asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral en un ambiente de intimidación, amenazas y tensión ahí en el organismo electoral. Vamos a hablar con ella en unos minutos. También, agencias internacionales confirman medidas económicas que están en un proceso de negociación entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional y que además fueron reveladas aquí en 3030 el domingo pasado por el economista y el investigador Roberto Lagos. Vamos a hablar de eso más adelante aquí en 3030. También les vamos a presentar una historia conmovedora, la historia del joven Pablo José Reyes Navas, quien perdió la vista pero no la esperanza por recuperarla. No se lo pierdan por nada del mundo, por favor. Y también esta noche, ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas? ¿Sí o no? ¿Puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas ahora que se acercan ya las elecciones internas y primarias de los partidos políticos en marzo de 2025? Para eso estarán esta noche los comisionados de la Unidad de Política Limpia, para hablarnos sobre ese particular y cuáles son las medidas que ellos están aplicando o van a aplicar para saber de dónde van a recaudar fondos y cuánto pueden recaudar fondos los candidatos a corporación municipal, alcaldes o regidores, por ejemplo, o candidatos a diputados y candidatos presidenciales. Hay un techo, a partir de ahora hay un techo de cuánto pueden recibir y cómo lo pueden recibir también. Esa es la agenda esta noche aquí en 3030. Comenzamos con esta lamentable noticia, que es una noticia que incluso ya trasciende a nivel internacional. Por ejemplo, el portal de noticias Infobae, que es de mucho prestigio y de mucha trascendencia a nivel mundial, tituló "Asesinaron en Honduras". Este es el portal de Infobae. Han asesinado en Honduras al líder ambientalista y consejero o concejal o regidor Juan Antonio López. La víctima, reconocida por su labor en defensa del río Guapinol y su oposición a proyectos mineros, fue atacada a tiros por hombres armados en Tocoa, Colón. Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras de derechos humanos han exigido justicia y una investigación pronta, imparcial y efectiva. El ambientalista y regidor del municipio hondureño de Tocoa, Juan Antonio López, del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, fue asesinado a tiros este sábado por personas no identificadas, informó una fuente oficial. Eso es lo que ya lanza al mundo hoy, 15 de septiembre, a las 4:14 de la tarde de hoy, hora del este, a las 2 de la tarde de Honduras, el portal internacional de noticias Infobae. Sobre ese tema, Guapinol exige justicia. Han asesinado a nuestro compañero Juan López. Nuestro gran amigo, compañero y coordinador ha sido asesinado saliendo de la iglesia por hombres en moto, justo días antes, después de que pidiera la renuncia del alcalde de Libre, Adán Funes, por sus vínculos con narcotraficantes, dice este portal de Guapinol exige justicia. También la reconocida periodista Sandra Maribel Sánchez, Juan López exigiendo ante los medios de comunicación el cumplimiento de la resolución del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación del 24 de junio de 2024, que recomienda a la Asamblea la cancelación de la membresía de Libre al alcalde de Tocoa, Adán Funes. Escuchemos a continuación lo que dijo en ese momento el señor Juan López.
que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos morales en el municipio. Segundo, en caso que no fuera así, depende de la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es, en estos términos, la persona indicada para dirigir los destinos del municipio. La periodista Telma Mejía López, la reconocida periodista, ha dicho, sabían que lo iban a matar. Lo dijo, lo denunció, pero no lo escucharon. Hoy son las condenas y promesas de investigación por estas redes como parte de esa hipocresía social. Sabían que lo iban a matar. También el reconocido abogado, experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, dijo, te asesinaron, querido Juan, y el gobierno te falló a vos y a todas las comunidades que defienden los ríos San Pedro y Guapinol. Tenías medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace tiempo y no sirvieron para nada. Que no vengan ahora con comunicados llenos de palabras vacías. Este gobierno se ha mostrado incompetente para cancelar los proyectos de la empresa Los Pinares, que han generado tanta sangre y dolor. ¿Qué vínculos tan poderosos tiene Lenir Pérez con este gobierno para que sus proyectos operen pese a irregularidades y el daño ambiental? También ha dicho, el alcalde de Libre, Adán Funes, ha sido un factor clave en este asesinato, pues sus terribles actuaciones generaron las condiciones para la violencia en contra de quienes defienden los bienes comunes en Tocoa, pero Libre lo ha protegido contra viento y marea. También dice el abogado Joaquín Mejía Rivera, la investigación de este asesinato debe ser hecha por una comisión internacional que acompañe al Ministerio Público y que las líneas de investigación lleguen hasta los autores intelectuales, comenzando por posibles responsables municipales y con intereses económicos ahí. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya, repudiamos el vil asesinato del compañero y líder ambientalista Juan López en Tocoa, Colón. He ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden para esclarecer esta tragedia e identificar a los responsables. Expreso mi solidaridad con sus familiares, compañeros, compañeras y amigos. Justicia para Juan López, dijo la presidenta anoche a eso de las 9:53 del 14 de septiembre. El fiscal Joel Antonio Zelaya Álvarez, ayer 14 de septiembre a las 10:37 de la noche, dijo, el vil asesinato del reconocido ambientalista Juan López es un hecho repudiable. Su vida fue un ejemplo de lucha. Nunca claudicó en su incesante batalla de la mano del pueblo para preservar los recursos naturales en el noroeste del país. Equipos especializados del Ministerio Público ya están investigando para que su muerte no quede impune. Nuestras oraciones con su familia en estos momentos tan duros. Sin embargo, el portal Guapinol Exige Justicia dijo, en enero de 2023, Juan López denunció ante el Ministerio Público las amenazas y ataques que estaba recibiendo. El Ministerio Público nunca se molestó en iniciar una investigación seria. Vergüenza, dijo Guapinol Exige Justicia anoche, 14 de septiembre a las 10:57. Dina Mesa, una reconocida también defensora de derechos humanos. Hoy se usará su crimen como bandera política. Juan López era defensor de derechos humanos y comunicador social, asesinado la noche de este 14 de septiembre de 2024. Su lucha interminable por el medio ambiente le trajo persecución, criminalización y cárcel. Su crimen será una bandera política desde hoy 15 de septiembre, pero su voz nunca fue escuchada. Estaba expuesto cada vez que hablaba contra el poder. Seguramente este crimen será parte de la larga lista de la impunidad. Mucha atención, Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el asesinato del defensor ambiental Juan López y llama a realizar una investigación urgente. Condena el asesinato en Tocoa del defensor del medio ambiente Juan López, quien fue criminalizado en 2018 por su labor en defensa del río Guapinol y continuaba siendo amenazado por su labor de defensa del Parque Nacional Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Además, desde 2022, Juan López era regidor del municipio de Tocoa.
Tercer párrafo dice, a pesar de todas las alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales sobre el riesgo que enfrentaba y de ser beneficiario del Sistema Nacional de Protección, las medidas adoptadas por el Estado de Honduras fueron insuficientes para proteger la vida del defensor Juan López. Y ahora, escuchemos al sacerdote Carlos Orellana y lo que tuvo que decir hoy durante su homilía allá en Colón. Atención a lo que él dice, mucha atención a lo que dice el sacerdote hoy. En este caso, la Iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal, de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes. Esta muerte no es aislada, no es la muerte de un delincuente, no es la muerte de alguien que mató a alguien, es la muerte premeditada, bien pensada y tramada. Desde hace mucho tiempo está pensada. Tremenda la declaración del sacerdote el día de hoy. La embajadora de Estados Unidos, lamentamos profundamente el asesinato de Juan López, defensor del medio ambiente y regidor municipal de la alcaldía de Tocoa. Exigimos una investigación oportuna y transparente. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos difíciles. Eso es lo último que circula aquí en el país sobre el asesinato del líder ambientalista y regidor de la Municipalidad de Tocoa, Colón, don Juan Antonio López. Hoy, dentro de la agenda de 3030, tenemos la historia de este joven, bueno, ni tan joven porque ya tiene 37 años, ¿verdad? Pero está joven, Pablo José Reyes Navas, quien perdió la vista, pero no la esperanza por recuperarla. Está con nosotros Pablo José Reyes Navas, su madre, doña Berta, gracias por estar aquí, y también primo de Pablo, Edward Reyes. Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buenas noches, aquí muy contento de estar aquí y agradeciéndole a usted, licenciado, por esta invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doña Berta, también por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Bienvenida, Edward, bienvenido también, muchas gracias. ¿Podemos, Dorina, mostrar un poquito, por favor, el video del cual nos enteramos del caso de Pablo, por favor? ¿Podemos mostrarlo? Este es un partido reciente de la Selección Nacional de Fútbol, ¿verdad, Pablo? Sí, fue el pasado viernes contra Trinidad y Tobago. Contra Trinidad y Tobago. Ganamos 2-0. 4-0. 4-0 fue. Muy bien, Pablo. Y usted lo estaba escuchando ahí por radio, ¿verdad? Pues, Porque tenía unos audífonos ahí. Sí, ¿verdad? bueno, la verdad es que ni imaginaba estar en este partido. Fue por la invitación de un amigo y que me dijo, pues, vamos, yo tengo los boletos. Y la verdad es que era una nueva experiencia porque era mi primera vez en el estadio después de que perdí mi vista. Entonces, imaginaba yo que ya no iba a ser lo mismo después de estar viendo por los jugadores y ahora solo estar escuchando. Pero la verdad es que fue una nueva experiencia y muy bonita. Y con los acompañantes que yo tenía, pues hicieron que ese momento fuera muy agradable. Y no fue como muy feo la experiencia. Sí. Escuchaba el partido por la radio, con mis audífonos, y también tenía a la par un amigo que me estaba relatando el partido antes, durante y después del partido. O sea, cuando estaban calentando los jugadores, los árbitros, qué es lo que pasaba alrededor. Y luego, pues, durante el partido, la narración y todo, quién llevaba la pelota. Y todos esos detalle a detalle de todo lo que pasaba. Usted estaba escuchando la radio y a su amigo que le iba más o menos describiendo lo que estaba pasando. Ajá, ¿verdad? estaba como en la radio y lo que pasaba en vivo. Claro, O sea, muy bien, muy bien. ¿Y era su primera vez en el estadio después de que tuvo usted su problema con la vista? Sí, era mi primera vez. Sí. Como le decía antes, una nueva experiencia. ¿Y cómo se sintió? Pues fíjese que muy bien. El ambiente que me hicieron
pues tanto mi hermano que estaba ahí conmigo y mi amigo hacían el ambiente muy agradable, que no me aburriera, que no me sintiera mal, porque por la oportunidad que tenía de estar de nuevo, pero ya no con una visión, entonces fue muy agradable, me alegró mucho y muy sorprendido también porque ese video, pues casi la mayor parte de las personas me han dicho que ha sido muy bonito y alegres, la verdad. Y eso son cosas muy buenas que a uno lo llenan y le dan mucha fortaleza para seguir adelante. Así es, así es. Fue realmente muy impactante y al mismo tiempo muy conmovedor, ¿verdad, doña Berta? Así es. Ese video. ¿Volvería a ir al estadio? La verdad que sí. Sí. A ver, a estar ahí en un partido de la selección o del Olimpia. Bueno, de los dos, pero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a un corte comercial en el programa. Pero cuando regresemos, estaremos conversando también con la abogada Cosette López. La abogada Cosette López es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenas noches, abogada. Hola. Buenas noches, es un gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal está? ¿Todo bien? Todo en orden, esperando y con alegría de poder saludarle a usted, al pueblo hondureño y a su cuerpo de productores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Vamos a regresar con la abogada y después vamos a estar platicando con Pablo José Reyes Nava. Ya volvemos. La abogada Cosette López es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Está con nosotros unos minutos aquí en el programa esta noche. De nuevo, muchas gracias, abogada, por estar aquí en 3030. ¿Cómo han sido estas primeras 48 horas? La verdad. Bueno, pues ha sido toda una nueva experiencia, un reto sin lugar a dudas, tanto a nivel profesional como a nivel de ciudadanía, podemos decir, e incluso emocional. Así que hemos estado trabajando arduamente. Soy una persona que busca constantemente el conocimiento, que no tiene miedo de admitir cuando no conoce un tema y estudiar, y en eso hemos estado, licenciado, en eso hemos estado con conocimiento del deber que enfrentamos. Muy bien. ¿Y el ambiente ahí adentro es tan tenso como se percibe desde aquí afuera, abogada? Pues fíjese, licenciado, que en los primeros 2 días yo había dicho y admitido públicamente que la cosa no era tan tensa adentro como se veía afuera, que había mayor agilidad afuera. Sin embargo, debo admitir también que en los últimos 2 días eso cambió en el último día. Como sabe el público en general, la población conoció de un evento que se suscitó al interior del CNE con el ingreso de miembros de la Guardia de Honor Presidencial, que todavía desconocemos en realidad de manera oficial a qué se debe, tenemos una versión ahí, pero nada más, y las personas se encontraban bastante nerviosas porque no sabían exactamente qué sucedería con la presidencia. Yo creo que en ese sentido era un tema en el que tenemos que aportar nosotros del Consejo, es decir, de los tres, deben hacer una conducta sobria, madura, una conducta que le aporte a la gente estabilidad dentro de la institución para que podamos trabajar tranquilamente. Abogada, interpretó esa presencia de la Guardia No Presidencial, creo que estaba también cuerpo antibombas, ¿lo sintió, lo percibió o lo considera una intimidación? Pues fíjese, licenciado, que pasados los días y viendo otro desarrollo de eventos, ahora no sé qué pensar. Lo que inicialmente pensé que era algo que a lo mejor simplemente no habíamos controlado por falta de comunicación interna, ahora puede tener diferentes matices por el desarrollo de los eventos, el exceso de acciones de intimidación hacia esta servidora y también la presión que existió previamente a la consejera Hall. Así que bueno, yo creo que es un asunto al que debemos estar atentos todos como ciudadanos, porque si no podemos en el órgano encargado de organizar logísticamente las elecciones, garantizar democracia y tranquilidad, no entiendo yo cómo estaremos preparados para propiciar un clima de paz, que es un derecho humano, en el contexto de las elecciones para el país. Cuando usted se refiere a un exceso de intimidación, ¿este exceso de intimidación puede ser también, digamos, pleca amenazas? Pues fíjese, licenciado, que efectivamente yo lamento mucho ciertas conductas. Uno siempre trata de dar la oportunidad a las personas y dice, bueno, seguramente la fama que le precede no es lo que ocurre. Sin embargo, debo admitir que me ha asombrado la falta de integridad en el compañero Ochoa. Y cuando digo integridad me refiero a que es una persona cuando lo saluda uno con cortesía, conversa, y es otra persona cuando tiene una cámara enfrente y sale. Su afán de exhibirnos, su afán de tener las cámaras para decir algo malo de los demás,
Me dice que todavía no se ha leído el artículo de donde se habla de los principios de la ley electoral, entre ellos la buena fe. Sinceramente me ha asombrado su conducta. Yo creo que no hemos entendido la madurez que se requiere y en ese sentido yo estoy comprometida con aportar mayor serenidad al proceso. Yo creo que se lo debemos a Honduras y es vergonzoso realmente que la presidencia que no se ganó por democracia en el momento de la elección, en la sesión, se quiere ejercer a través de Twitter o de redes sociales en el país. ¿Hay algún hecho muy puntual que usted pudiera compartir esta noche aquí en 3030, amenazante hacia usted? Bueno, yo creo que la consejera Hall en su momento manifestó lo que estaba ocurriendo. Dijo que había sido amenazada su familia, que ha sido, bueno, no amenazada, pero que había sido mencionada su familia y demás. Y debo confesar que eso me ha ocurrido a mí también el día de hoy. Estamos con certeza de la fuente que se maneja de una Secretaría de Estado. Y también aparece la voz en un video en donde mencionan a mi hija con una acusación muy grave, por cierto, respecto de su existencia y de esta servidora, mi familia, por decirlo así, y también de mi abuelo, un video que es una voz muy reconocida y que es una voz reconocida de un profesional periodista que todos pueden ver en un canal de televisión. Yo no voy a avanzar en eso, pero sí quiero decir que no entiendo por qué siempre a las mujeres nos atacan de esta manera, que es realmente lamentable. No puedo decir que no tengo la coraza para enfrentarlo, porque sí la tengo. Tengo la fortaleza, la entereza, el apoyo de mi familia, el apoyo del padre de mi hija, toda mi familia. Solo mi abuelo, que también ha sido atacado, no se encuentra con nosotros ya. Él falleció hace ya casi 8 años. Pero hasta mancillar el honor y la estigmatización de su profesión ha acontecido el día de hoy. Si eso no es un clima de violencia política hacia mí, no sé qué más lo sea. Adicionalmente, recibí un mensaje el día de ayer, le cuento, licenciado, que en realidad yo dije, no, yo voy a optar por mi paz, sinceramente. Como se dijo antes, nosotros tuvimos, al finalizar la sesión de la presidencia y de elección de presidencias, tuvimos un breve intercambio en que hablamos de que había cosas urgentes. Esas cosas urgentes no solo se resuelven reuniéndose en sesión, se resuelven también cada uno trabajando en su oficina, obviamente, para después adoptarlas. Las decisiones correctas que corresponden al pleno. Yo estuve en eso y he estado en eso el día de ayer y hoy también. La ausencia de cámaras o de videos de TikTok, porque no filmo mientras trabajo, no significa que no esté trabajando, ¿verdad? Y cuando yo publiqué y contesté la nota que públicamente exhibió el consejero Ochoa al mismo tiempo que la mandaba a un chat de pleno que hemos organizado, parece que se molestó mucho y me dijo que el tiempo que estaba perdiéndose para descansar, como yo decía, se podía lamentar después, asunto en el que coincido. Debo alabar su deseo de trabajar. Yo en ese sentido lo apoyo y creo que está muy bien, pero también uno tiene que reconocer las realidades. Estamos en una semana, en un fin de semana que es de asueto, que él mismo lo autorizó también en el seno del Consejo Nacional Electoral, no tenemos ni siquiera empleados. Y cuando conversamos, dijimos que yo propuse que nos reuniéramos el sábado y dijeron que no. Luego la consejera Hall dijo que su familia iba a estar por acá y que prefería que nos reuniéramos el domingo y dijimos los dos que sí. Le consulté si él iba a ir al estadio, dijo que no sabía si iba a ir y yo le dije, entonces, pero nos reunimos domingo entonces y dijo, lunes está bien. Yo lo tomé de buena fe, licenciado. Lo tomé de buena fe de verdad por un asunto de que yo así soy, pues. No voy a estar pensando de otra manera, pero tampoco voy a permitir que mi integridad se convierta en un arma contra mí. Y debo decir que ahora pienso que en ese momento planificó exhibirme. Planificó ir el día a la oficina en una hora inhábil, hacer un video, que lo ha puesto en todas las redes sociales para convocar. Y vea usted que convoca para asuntos importantes sobre los que yo efectivamente estaba trabajando esa mañana. Leyendo, documentándome, viendo todos los extremos, haciendo una agenda para la semana. Pero lo hace y me exterioriza que no se quiere adjudicar el TREP. Y me dice que habría negligencia y que en ese caso, si no se quiere adjudicar el TREP, es entendible, me lo dice a mí, pero que hay que denunciarlo. Este ambiente de intimidación, yo le quiero decir, no solo es constitutivo de una infracción de ley, porque así como no debe haber presiones desde fuera, tampoco tienen que existir desde adentro, y mucho menos en un sentido peyorativo. Yo he recibido acusaciones de parte de mucha gente desde que era incapaz, que no tenía las destrezas necesarias, que era una inexperta, y ahora resulta que voy a pasar a montar el fraude. Pasé de inexperta a tener en mis manos el montaje de un fraude.
Yo quiero recordar que los delitos de intención no existen. Es decir, si yo pienso mal de alguien más, no significa que eso sea así. Y sin embargo, estar acusando a alguien de que va a cometer delitos, eso ya es una infracción de ley por sí misma. Yo creo que debemos asesorarnos bien antes de decir las cosas y recordar los deberes que tenemos, la atribución y la dignidad del cargo, la dignidad que ostentamos por la confianza que se ha depositado en nosotros. Entonces, cuando a mí me dicen que me van a denunciar por negligencia o porque no quiero adjudicar el TREP, yo realmente me sorprendo porque el consejero Ochoa también me ha acusado mucho de ser la nueva. El primer comentario que yo escuché de su boca en la mesa mientras esperábamos la juramentación es que se estaba cambiando el chip de la Secretaría de Finanzas a lo del Consejo Nacional Electoral, a lo que la consejera Ochoa la consejera Hall le dijo que sí, que era bastante trabajo y que era algo. Y él dijo que no, que en 2 días estaba listo para una maestría, para dar clases de maestría. Definitivamente se han perdido más guerras por la arrogancia que por las armas. Y bueno, lamentablemente en este espacio de tiempo no he podido cambiar por mucha oportunidad que se ha dado mi concepto, que recién se ha formado de manera personal. Yo no soy alguien que anticipo los conceptos sobre las personas. Entonces, si me van a estar intimidando, si me van a estar violentando, si he recibido mucha violencia como mujer en este momento. El día de hoy ha sido agotador emocionalmente en ese sentido. Y yo creo que, mire, yo soy una mujer que se levanta a las 5 de la mañana todos los días, que prepara la lonchera de su hija, que lleva lonchera para sí misma, que conduce su vehículo, que hace todas sus cosas y que trata de articular la vida familiar con la vida profesional. Porque yo me voy a reunir un domingo 15 de septiembre mientras toda la familia hondureña está celebrando. Y si ni siquiera puedo enviar una nota, licenciado, porque la Secretaría de Finanzas va a estar cerrada. Sobre el punto de que no quiera adjudicar el TREP, a mí me asustó y no sé si fue un asunto de que carece el licenciado Ochoa de las destrezas para utilizar la precisión en los conceptos y la claridad en el lenguaje, pero adjudicar el TREP en este momento es un tema inexistente porque ni siquiera se ha lanzado el proceso. Como recordará, no se puede lanzar ningún proceso mientras no tengamos el presupuesto electoral. Y él estuvo muy cómodamente chineando 4 meses el presupuesto mientras era ministro de Finanzas. De hecho, tuvo el presidente del Congreso que requerirlo directamente de parte del Consejo Nacional Electoral, porque no fue el Congreso Nacional que se demoró en aprobarlo, fue la Secretaría de Finanzas, mientras estaba regida por él, que estuvo cargándolo ahí tranquilamente. Yo no sé si es un afán de control, que su deseo de control está fuera de control, pero era un asunto como de que si él no está ahí, no tiene por qué estar aprobado previamente. Tampoco tenemos conformada correctamente la unidad de contrataciones y compras electorales, que es la que se encarga de realizar todas las gestiones previas para hacer la contratación. Apenas vamos a aprobar en la sesión de pleno que se convoque la nota para requerir la primera transferencia y tenemos que hacer la planificación de esto debidamente. Entonces yo no entiendo cómo me puede estar acusando, o sí lo entiendo, es un discurso. Es un discurso que mediáticamente quiere montarse, siempre basado en la premisa de las mentiras. Solo dilucidémoslo. Pasé de ser la inexperta, incapaz, quedó en acta, que él puso como una de las causas para que yo no presidiera, que ellos sí tienen experiencia y yo no. Y yo aludí que tengo idéntica oportunidad de optar al cargo y que me lo garantiza la Constitución. Y me lo he repetido en cuantiosas ocasiones. Entonces, veamos dónde se sostiene la verdad, quién está diciendo mentiras, y cuando se trata de una campaña sistemática montada contra mí, antes por mis capacidades y deseos intelectuales, ahora porque soy mujer, porque soy madre, porque soy nieta, porque pertenezco a una familia. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde se supone que tengo que tolerar? ¿Tengo que sentarme y obedecer obedientemente a una persona que está infringiendo la ley mientras me acusa? Y lo último que escuché, perdón, es que se va a montar un fraude. Ah, sí, claro. No, yo he pasado de ser la inexperta ahora a ser la gestora de un fraude según él dice. Y yo le quiero decir algo. Mi honradez y mi integridad me preceden. Me he desempeñado con profesionalismo. Y mire, licenciado, yo vengo de la alcaldía municipal. Estuve en la alcaldía municipal antes. Trabajo que amo. Y en la alcaldía tenemos gente que nos asea las calles, gente que nos limpia también en otros lugares, los que cortan la maleza, un montón de cosas, los que recogen la basura. Y fíjese, licenciado, que no sabe qué buen trato a veces se tiene con personas. Yo estoy convencida ahora, y con mucha humildad lo digo, estoy convencida de que el título no nos hace profesionales. El profesionalismo es algo distinto a tener un título. Abogada, sobre el tema del TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares y el uso del biométrico, que es un tema que va a discusión este martes en el Congreso Nacional,
porque hay una propuesta de reforma del artículo 263 de la ley electoral y 278 de la ley electoral. El 263 que habla del uso del biométrico, el identificador de huellas, y el 278 que habla de la transmisión de resultados electorales preliminares. Se pretende, en el caso del 278 del TREP, que en esta ocasión, en las primarias y en las generales de 2025, la transmisión de resultados no solo sea a nivel electivo presidencial como establece actualmente la ley, sino que sea una transmisión de resultados electorales preliminares de los 3 niveles electivos, presidente, diputados y corporación municipal. ¿Usted está de acuerdo con las dos reformas, con el 263 para el uso del biométrico y el TREP, que dé resultados preliminares en los 3 niveles electivos? Licenciado Melgar, pueblo hondureño, esta servidora del país, está total y absolutamente de acuerdo con todos los mecanismos de transparencia que se pueden implementar y que nos garanticen que el voto que depositamos en la urna sea el que efectivamente se refleja y que la mayoría que se consolida a través de ese depósito de voto sea la que se vea después reflejada en las autoridades que queden a cargo del país. Totalmente de acuerdo. Vea, yo estuve integrada por una deferencia de algunas personas compartiéndome los contenidos cuando yo todavía no era la autoridad, porque no estaba yo en posesión del cargo, sobre el contenido. Y debo decir que al inicio me pareció que el proyecto estaba invadiendo la autonomía del CNE. Sin embargo, en este momento, con la redacción a la que estaban arribando a través de la comisión de dictamen, que trabajó arduamente y de manera pública, así que no podemos decir que no teníamos la oportunidad de conocer los extremos de la discusión, creo que tenemos una cuestión consolidada. Yo estoy de acuerdo con que no se vote 2 veces y que haya manera de garantizarlo, con que tengamos una biometría que nos permita vincular incluso el número que tenemos en mesa de votantes con los números de personas que pusieron su huella en el momento. También que tengamos la mayor cantidad, el mayor respaldo posible de las actas y que podamos hacer el escaneo y demás. Yo estoy de acuerdo con todo esto, licenciado. El TREP es una garantía. La transmisión de resultados primarios tiene por objetivo la reducción de la incertidumbre en un periodo de tiempo determinado en la noche, poquitas horas después de haber hecho el cierre de urnas. Por lo tanto, debo informarle, y es importante que hagamos un discernimiento. La divulgación y la transmisión son 2 asuntos muy distintos. El TREP, por concepto, incorpora una divulgación temprana. Las tecnologías que se utilicen para el TREP presidencial deben ser utilizadas para transmitir lo otro, porque ya es un recurso adquirido, comprado y que está a disposición de cada mesa electoral, de cada junta receptora de votos. Sin embargo, los periodos de divulgación son muy distintos. Recordemos que en muchas ocasiones el tema de diputados y alcaldes está cerrándose en la madrugada, es una labor extenuante, y además no se hace una divulgación de actas, se hace una divulgación de resultados, que es otra cosa muy importante. El CNE no maneja tendencias, el CNE es la autoridad y en consecuencia debe manejar resultados. En ese sentido, licenciado, que le quiero decir que el TREP se puede hacer solo con la diferencia de la conceptualización, efectivamente, de que la divulgación de los otros 2 niveles selectivos no va a ocurrir tan rápido como ocurre con el caso del nivel electivo presidencial. Entonces, sí, estamos de acuerdo. De hecho, licenciado, debo decir que las únicas elecciones en que no ha habido TREP fueron, bueno, creo en las primarias de 2021 y algo similar en el 2005. De resto, siempre se han utilizado. Entonces, por supuesto que si tenemos la disposición técnica y todas las cosas, los recursos tienen que utilizarse al servicio de la transparencia electoral, de la reducción de la corrupción en temas electorales, la implementación de mecanismos de transparencia y de seguridad en los procesos. Muy bien. Abogada, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa 3030 y le voy a pedir, por favor, que en aras de tranquilidad para la población en general, de ir acompañando por parte de 3030 este proceso hacia las elecciones primarias, usted pudiera con alguna cierto periodo de tiempo, tener alguna comparecencia e informar un poco a la población de todos los avances, porque hay procesos de adjudicaciones, de licitaciones, de compras que se tienen que llevar a cabo de aquí a marzo del próximo año y pudiéramos conversar y que el pueblo hondureño pueda saberlo, cómo avanza este proceso a través de aquí del programa. ¿Le parece? Con muchísimo gusto, es necesario, es esencial que la población esté enterada. Yo quiero aprovechar, si me permite, para hacer un llamado en ese sentido. El elemento más importante de la democracia son los ciudadanos, no son las autoridades, no somos nosotros los del Consejo Nacional Electoral, son los ciudadanos. Y la ciudadanía debe estar al tanto de todo para que todo sea verificado. También la comunidad internacional, los observadores. Yo opino que la veeduría debe comenzar desde ya. Y además los partidos políticos deben empezar a prepararse de una mejor manera. Vamos a una contienda fuerte
Y vamos a hacer un trabajo fuerte en CNE, pero en el CNE no se ganan las elecciones. Se ganan por los partidos, fortalezcan sus propuestas, hagan la elección de los mejores candidatos posibles, dignifiquen al país, a los ciudadanos, a nuestra historia republicana y a nuestra democracia, para que podamos avanzar. Perdón que diga un comentario adicional. Allá en Venezuela no fue la votación la que ganó, no fue la población la que ganó en las urnas. Es decir, la población ganó en las urnas, pero en el conteo allá en el CNE ganó otro, ¿verdad? Está bien, pero si vamos a hacer un trabajo coherente, ¿a qué vamos nosotros? A garantizar que lo que diga, o por lo menos ese es el objetivo de esta servidora y estoy segura que de otros. Aquí no va a pasar eso, abogado. Aquí no va a pasar eso, ¿verdad? Aquí no, señor. Comprometida ciudadana, porque ante todo soy hondureña. Muy bien, muchas gracias, abogada. Muchas gracias. La abogada Cosa López es la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, ya está aquí, bueno, como les presenté hace unos minutos, a Pablo José Reyes Navas, 37 años. Cumple 38 el 13 de octubre, ¿verdad, Pablo? Sí, el 13 de octubre. El 13 de octubre cumple 38 años. Y nos va a contar un poquito la historia, su madre y su primo, de la situación que tiene Pablo y de la necesidad de apoyo para poder recuperar su vista. Porque hay esperanza todavía, ¿verdad, doña Berta? Sí, no la perdemos. No la perdemos. Muy bien, ya volvemos. Muy bien, 9 de la noche con 13 minutos. En unos minutos estarán aquí los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Tenemos una pregunta ahí, la última. Dice, ¿puede el narcotráfico? Bueno, ya sabe usted cómo estamos con eso de los narcovideos y lo demás. Con muchos políticos, bueno, un expresidente incluso fue extraditado por el narcotráfico. Ya sabe cómo estamos con el tema del tema narcotráfico y cómo el narcotráfico ha cooptado, ¿verdad? No podemos decir los partidos políticos, porque tampoco es así, pero sí mucha de su dirigencia, muchos de sus diputados, candidatos presidenciales. ¿Puede seguir ocurriendo eso? Hay una nueva unidad de política limpia que tiene una nueva visión, una gran misión y un gran reto. ¿Puede la unidad de política limpia evitar que el narcotráfico siga financiando las campañas políticas? En unos minutos. Antes, bueno, Pablo José Reyes Navas es licenciado en Mercadotecnia y también comenzó una segunda carrera como técnico universitario en turismo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Que continuó estudiando como técnico universitario en turismo o ya no? Ya no. Después de que pues, tuve la pérdida total de la vista, dejé de estudiar. Pues ahorita eso pasó, la pérdida de la vista pasó hace más de 4 años. Pero anteriormente había hecho un proceso tenía 14 años cuando perdí mi primer ojo. Tuve un trauma, un accidente estaba jugando pues pelota, que desde pequeño pues siempre me ha gustado pues, el fútbol. Y a partir de ahí pues se hubo revisiones con los médicos, pero ya era demasiado tarde como para seguir con un tratamiento. Luego pues estuve casi 20 años solo con un ojo, pues como usted mencionó, pues saqué mi licenciatura en Mercadotecnia, luego pues también estuve trabajando, dejé de trabajar, pero continué con mis estudios para sacar otra licenciatura mientras pues conseguía un nuevo trabajo. Pero después pasó pues lo de la pérdida de mi vista, ya pues fue una nueva etapa en mi vida, muy dura al inicio, pero con el apoyo, pues, principalmente de Dios, teniendo conocimiento de Dios y Él es que nos da fortaleza. También con el apoyo, pues, de mis padres, de mi familia, de mis amigos que con sus palabras, con sus visitas al inicio de cuando estaba, pues, recién perdida la vista, que me hicieron, pues, operaciones, pues he ido saliendo adelante con muchas fuerzas. Muy bien. Dígame, Pablo y doña Berta Lidia Navas, ¿verdad? Madre de Pablo, sí. Los médicos aquí
¿Qué le han dicho con respecto a la posibilidad de que Pablo pueda recuperar su vista? Aquí los médicos han dicho de que ya no pueden hacer nada, pero sí recomendaron que se llevara al exterior para hacerse una queratoprótesis, porque a consecuencia de las operaciones, él tuvo, aparte del desprendimiento de retina, perdió la córnea. Entonces, por eso no se puede seguir el tratamiento, porque primero tiene que sanar la córnea. Y nos recomendaron una queratoprótesis y solo nos recomendaron que podía ser en los Estados Unidos. ¿Y le dijeron más o menos qué ciudad o algún hospital, alguna clínica? Sí, en Miami, en la Universidad de Miami, Sí. en el Instituto Bascom Palmer. Sí. Imagino que usted como madre, si los padres, la familia quieren hacer hasta lo imposible, por supuesto, Claro que entendible, por apoyar a Pablo y procurar que él pueda recuperar su vista. Es decir, agotar todo lo posible y hacer lo imposible porque esto ocurra. Entiendo que fueron a solicitar visa para poder ir a la clínica, visa para Estados Unidos. Han ido en 2 ocasiones, en 2019 y también fueron en 2024, o sea, en agosto pasado. Correcto. Y en las 2 ocasiones le negaron la visa a Pablo. Sí. Usted tiene Correcto. visa para ir a Yo Estados yo Unidos. Usted tengo tiene visa. Usted Sí. llegó y le dijo, mire, tengo visa y lo quiero llevar a él para este tratamiento, para Correcto. buscarle una posible solución. Y estamos esperanzados a eso, ilusionados con esto. Y la Embajada de Estados Unidos dijeron que no. Que no. Tremendo. Yo quiero aprovechar, Mrs. Laura Dogu, no sé si ella está viendo el programa esta noche, pero yo sé que ella veo constantemente sus mensajes a través de redes sociales, que hace mucha labor social en la Embajada de Estados Unidos aquí en Honduras. Y si fuera posible analizar este caso, ¿verdad? Doña Berta y Pablo, y Edward, perdón, que es primo también de Pablo, que tal vez la embajada pudiera revisar este caso, ¿verdad? Y hacer alguna consideración legal, por supuesto, Claro. como corresponde, y darle la oportunidad a Pablo para que, y a su madre, porque usted viajaría con él, ¿verdad? Claro que sí. Para llevarlo a los médicos. Y el papá también. Ah, ¿y el sería. papá también tiene visa? Sí. Ah, los padres tienen visa. Bueno, sé que, bueno, él tiene 37 años, pero es como buscar una opción, ¿verdad? Para Pablo. Licenciado, Sí, yo quiero decirle que yo ni él perdemos la fe y la esperanza en Dios, en que él va a recuperar la vista. No sé cómo, pero claro, tenemos esa fe claro, y que se nos van a abrir las puertas. claro. Mrs. Laura Dogo o alguien de la Embajada de Estados Unidos o gente conocida, pudieran enviarle este mensaje, hacerle este corto video y hacérselo llegar para que pudiera haber alguna consideración, ¿verdad? ¿Podemos dar su teléfono? Sí, claro. Aquí al aire, es posible, ¿verdad? Para que sepan. Y lo podemos apuntar, por favor, ahí en pantalla rapidito. Doña Berta tiene el 9990-8334, ¿verdad? Correcto. 9990-8334. Pongámoslo en pantalla. Para que tal vez pudieran comunicarse desde la Embajada de Estados Unidos y revisar el caso, ¿verdad? Y Claro. dentro de lo legal y todo como corresponde, ¿verdad? Las leyes de inmigración de Estados Unidos, darle la oportunidad a esta familia, darle la oportunidad a este joven, a Pablo José Reyes Navas, que el próximo 13 de octubre cumple 38 años, que vive con sus padres, los dos tienen visa para Estados Unidos, él es licenciado en Mercadotecnia, estaba estudiando para técnico en turismo y por las circunstancias de vida y de su vista, pues tuvo que retirarse, ¿verdad? ¿Qué quisiera agregar, Edward, por favor? Pues buenas noches, gracias por la oportunidad de tenernos este programa tan visto y la verdad que el llamado que usted está haciendo por que se retome lo de la visa, pues sería lo más grato para nosotros para tener una nueva oportunidad de que lo evalúen a él en el extranjero, porque de inicio nosotros aquí tuvimos la experiencia de que lo atendieron de la primera vez y no se pudo salvar el primer ojo.
Pero más sin embargo, la segunda ocasión que le ocurrió el segundo ojo, pues a él lo operaron y todos esperábamos que él iba a salir bien de la operación y se ha seguido insistiendo en el tratamiento y definitivamente aquí en Honduras no se puede hacer nada. Sí. Y me comentaba usted que en el caso de Edward, en el segundo ojo, estaban un 31 de diciembre en familia, reunidos, terminó la celebración de fin de año. Sí, Pablo fue a acostarse y el día siguiente, así fue, amanecer un 1 de enero. Sí, así fue. El 1 de enero él se despertó y bueno, como terminaron la fiesta, pues él pensaba de que era humo de lo que había de los... O sea, mira, con el ojo Con el ojo que él todavía miraba, sí, él pensó que era miraba humo, borroso. miraba borroso. Y pues para mala noticia de todos, pues no era eso, que había humo, sino que él había perdido la retina en el otro ojo. Bueno. Quiero decir que la historia de Pablo José Reyes Navas se hizo viral, ¿verdad, doña Berta? Impresionante, ¿verdad, Edward? Sí. También, impresionante. Póngame la imagen, por favor, de Pablo José Reyes Navas, que por primera vez fue al estadio a ver el partido Honduras contra Trinidad hace un par de viernes, que Honduras ganó 4-0. Miren la felicidad de Pablo, que estaba escuchando la narración del partido y sus amigos, impresionante, qué clase de amigos estos, ¿verdad? Qué buenos amigos estos muchachos. Primo. Primo. Hay primo también, le estaban ahí describiendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, y Pablo dice que fue una experiencia inolvidable, ¿verdad, Pablo? Sí, Sí. muy inolvidable. Que quiere ir al estadio de nuevo, a escucharlo por la radio y que los amigos le describan lo que está pasando. En la próxima vez, pues, ya va a ser todo diferente. Ya no va a ser una nueva experiencia, pero ya se va a saber que contando con esos amigos que se tienen, ya va a ser otro ambiente. Y esperemos que tengamos una respuesta. Sí, Ojalá Dios Esperemos que quiera. tengamos una respuesta Esperemos en Dios. positiva. Sí. Estamos esperanzados, estamos ilusionados y confiamos que ese teléfono va a sonar y que vamos a tener una opción y que va a poder viajar y que va a poder verse con los mejores médicos y que la familia va a hacer un esfuerzo titánico como corresponde y como estoy seguro que será, porque es una cuestión de corazón, de padres a hijos que hacen Que es lo que no hace uno ¿qué es por lo que los no hace hijos. uno por sus hijos? Así es. ¿Qué es lo que no hace? Sí. Gracias, Pablo. Gracias por venir esta noche. Yo Estamos muy agradecido. impactados y muy impresionados con usted y le deseamos lo mejor. Muy agradecido, pues, primero a Dios por tenernos aquí y a ustedes por tenernos en cuenta para este caso. Y después de que se dio a conocer ese video, pues, qué bueno que les gustó. Sí. Yo, la verdad es que ni me esperaba, pues, ese día ir al estadio, que me hicieran ese video. Y tampoco, pues, fue una sorpresa cuando me invitaron a venir a este programa tan visto. Bueno, y no quería venir, ¿verdad? No quería venir. Pero se ha sentido bien, ¿verdad? Ha valido Sí, la pena. sí, sí, Muy sí. bien, gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doña Berta. Bueno, muchas felicitaciones y ánimo, ¿verdad? Gracias. Sí. Que esto sigue. Es muy triste lo que estamos pasando, pero a seguir adelante y con la ayuda Hay de que Dios. confiar, hay que claro confiar, que sí. hay que confiar, hay que Así confiar. es. Hay que confiar, hay que confiar. Muchas Gracias, doña Berta. gracias. Gracias a Muchas usted. gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas Gracias. noches. Y gracias de nuevo, Pablo José Reyes Navas. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Les recuerdo, estamos en vivo, son las 9 de la noche con 30 minutos y como parte del desarrollo de nuestra agenda esta noche, por favor, tenemos también dos temas todavía pendientes. El primero, agencias internacionales confirman medidas económicas en negociaciones entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Medidas económicas que fueron reveladas aquí en 3030 el domingo pasado por el economista e investigador económico Roberto Lagos. Ya vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Pero también, ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas? Esta noche nos acompaña también aquí en el estudio la licenciada Ivonne Ardón, es comisionado de la
ya voy a decir el nombre completo, pero solo lo resumo, la de comisionada de la Unidad de Política Limpia. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Y también nos acompaña el abogado Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia, aunque el nombre correcto es Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Correcto. UFTF. Correcto. Así es. Así estamos, ¿verdad? Así Ese es el nombre. Una pregunta, solo para calentar nada más. ¿Puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas, sí o no? Sí, Sí. sí. A pesar de todo de la Unidad de Política Limpia, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de todos los escándalos, los narcovideos, etc., ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas de los partidos políticos? Sí. Sí. Claro que sí. Ya vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Antes, Canal 5, El Líder, arriba a otro aniversario de fundación. Fue un 15 de septiembre de 1959 cuando comenzó las transmisiones televisivas, precisamente con el desfile de las fiestas patrias. 65 años de liderazgo en la televisión nacional, siendo parte de la historia del país. Cuando Honduras se pintaba de colores aquel 15 de septiembre de 1959 con sus desfiles patrios, con sus ríos, mares y montañas, el Canal 5 transmitía por primera vez en blanco y negro sus festividades cívicas para iniciar una inédita etapa de la televisión en el país. Comenzó sus transmisiones precisamente con un desfile por la independencia, ¿verdad? Y así comenzó pues poco a poco a ir llenando de su programación, de diferente contenido, y a lo largo pues obviamente de tantos años se fue llegando más a la programación extranjera, que era en un principio pues tal vez lo más importante, lo que rellenaba mayor parte de la programación. Fue el nacimiento de un robusto bebé que pronto se convertiría en el líder de los medios de comunicación, gracias a la visión de la familia Villeda Ferrari y del presidente eterno de la Corporación Televicentro, José Rafael Ferrari. Durante los primeros años, el Canal 5 realizaba transmisiones en vivo de partidos de fútbol, béisbol y baloncesto, y programas producidos en el país, como el Consultorio del Aire, Telerápida, su primer noticiero, además de algunas transmisiones internacionales, para luego en 1973 pasar del blanco y negro a transmisiones a color. Cuando estábamos viendo el partido, mi papá se fue para el mercado porque nos iban ganando 3-0. Y en el segundo tiempo vino el entrenador, hizo los cambios y empezó goleando Chula Gómez, de ahí Urquía. Y entonces el brujo Herrera, que era el portero de Costa Rica, estaba bien enojado en el estadio de La Sabana. Ese fue donde salió la garra catracha del 3-3. 65 años de pasos firmes y seguros en su evolución, con coberturas históricas en capítulos democráticos, hechos políticos, emergencias humanitarias derivadas de fenómenos naturales, deportes, mundiales de fútbol, Copas América, hechos relatados por diversas personas que han abordado el vagón de este histórico medio de comunicación a lo largo de su historia. Y así ha mantenido, pues ya son 65 años de historia de Canal 5, liderando la televisión en nuestro país y convirtiéndose pues en un miembro más, como digo, de cada una de las familias en esos hogares. Hablar del Canal 5 es vivir el presente y recordar el pasado. ¿Saben qué recuerdo de Canal 5? Cuando el hombre pisó la luna. No había noticieros en ese momento, pero sí presentaron un documental a las 9 de la noche. ¿Qué recuerdo de Canal 5? Recuerdo las bellas gestas deportivas de nuestra selección, los golazos de Chula Gómez en el Estadio Nacional de San José. Recuerdo los mejores programas de entretenimiento, las novelas, cuando nos daba un 5 nuestro papá, nuestra mamá, porque solo habían 2, 3 televisores en la parte rural en nuestros pueblos, y eso es lo que pagábamos para ver aquellas novelas de las 7 de la noche, de las 8 de la noche. Lo mismo piensa este hondureño, quien recuerda con nostalgia diversas épocas de su vida, donde el Canal 5 le acompañó. De hecho, yo crecí con el Canal 5 viendo la serie de Chispirito, por ejemplo, que es algo que siempre voy a recordar. Y en la actualidad, pues me gusta ver los partidos del Mundial. Siempre espero que sea Canal 5 más bien que lo transmita.
y es parte de eso, más las series de Noche de Gala, por ejemplo, que siempre han sacado películas novedosas. De hecho, en la casa de mi abuelo fue el primer tele que llevaban y el primer canal que ponían en blanco y negro era Canal 5. ¿Con la antenita arriba? Con la antenita arriba. El papel del canal en la vida democrática del país también ha sido trascendental, reconocen diversos sectores en Honduras. Los medios de comunicación deben de estar a favor de los gobernados y no de los gobernantes. Los medios de comunicación deben de llevar la información al pueblo y por 65 años lo ha hecho Canal 5. Rafael Villeda, presidente de la Corporación Televicentro, consciente de los desafíos, dice con certeza que el objetivo es de continuar de la mejor manera, con calidad de información y entretenimiento, para continuar como el principal aliado de los hondureños. Mariolanda, Telenoticias. Por supuesto que desde 3030 y TSI felicitamos a Canal 5. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer. Desde el inicio de su presidencia en 1990 hasta su renuncia en 2000, pasando por el llamado autogolpe de 1992, Alberto Fujimori dominó la política peruana durante más de una década y su influencia continuó hasta el día de su muerte, el pasado miércoles 11 de septiembre de 2024. Por cierto, licenciada Ivonne Ardón y abogado Emilio Hernández Hércules, y amables televidentes, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fujimori. ¿Se acuerda usted del autogolpe? Disolvió Poder Judicial, disolvió, Corte Suprema, Congreso Nacional y todo. Fue un hecho tremendo, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, esa decisión de Alberto Fujimori, que se convirtió realmente en una dictadura, ¿verdad?, de 1990 al año 2000. Lo entrevisté por primera vez en 1993 en Lima, Perú. ¿Viera esa fotografía? Eso fue en Casa Presidencial en Lima, Perú. En 1993, ¿hace cuánto eso? Hace 31 años. Sí. Sí, hace 31 años. Hace 31 años. Y luego me lo encontré en una cumbre de presidentes de Iberoamérica en Cartagena de Indias, Colombia. Y ahí volvimos a hacer tuve la oportunidad de conversar con él nuevamente. Eso fue en 1994. ¿Tiene el video de eso? ¿O no lo tiene? Solo la fotografía. ¿Cómo pasa el tiempo? Mire, eso fue hace 30 años. Ver esa foto me trae los recuerdos cuando yo miraba su noticiero, licenciado. A ver. Sí, dígame un comentario sobre la cumbre, señor presidente, ya buscando la oportunidad que lo vamos a encontrar. Bueno, la cumbre va a ser motivo de conversación sobre temas de integración, pero claro, no seamos realistas, no esperemos... ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 30 años fue su entrevista. Verlo ahí en ese video me recuerda cuando yo miraba el noticiero suyo, cuando yo era más niño, con mi mamá, la doctora Sandra Hércules, sí. Y lo mirábamos todas las noches. Ahí tenía más vello facial que el que tiene ahora, pero no ha cambiado tanto. Pero el tiempo no pasa en balde, no, ¿verdad? Claro que no. Y lo que allá está Roberto también viendo, allá está Roberto Lagos también, desde Estados Unidos, que nos acompaña. Vamos a entrar con Roberto. Roberto, ¿se acuerda? Usted no vio esa entrevista hace 30 años, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted, Roberto? Tenía como 10. Sí, tenía como 10 años, licenciado Melgar. Muy bien. Dígame, licenciada. No, realmente cuando uno retrotrae todas esas experiencias y se pone en el plano de lo que está sucediendo, es cuando nos sirve para meditar de que hay acciones que no se deben de repetir. Así es. Porque lo único que trae es más pobreza a las naciones, esa desestabilización que no queremos que pase tampoco en Honduras. Así que esas vivencias que usted tuvo son interesantes de que la conozca la nueva generación. Así también. Es. Ni golpes, ni autogolpes, ¿verdad? Sí. Porque eso fue lo que hizo Fujimori, fue un autogolpe. Pareciera que no aprende sí. El pueblo, sí. Y especialmente el pueblo latinoamericano, que vemos experiencias de hace 30 años. Absolutamente. O de hace 10, 8 años, sí. Y se continúan repitiendo esas malas prácticas. Sí. Bueno, está con nosotros la licenciada Ivonne Ardón, que es comisionada de la Unidad de Política Limpia, para resumir el nombre de la institución, y el abogado Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente
es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos. Luego de que apareció este narcovideo y todo la historia que tenemos de cuántos diputados de diferentes partidos políticos, un expresidente, ahora un exsecretario, bueno, secretario del Congreso porque no ha renunciado todavía, ¿verdad? Porque el Pleno tiene que aceptar la renuncia a Carlos Zelaya y no ha sido discutida por el Pleno. O sea que él sigue siendo secretario del Congreso y sigue siendo diputado de Libre. Hasta que no presenten la renuncia al Pleno y el Pleno del Congreso la acepte, hasta entonces ya va a quedar en firme eso. La pregunta que le decía, ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas? Ambos me dijeron que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, mire, en primer lugar, porque siempre los grupos de organizados van a tener coartado, van a intentar siempre tener control sobre las autoridades. Y eso es lo que nos lleva a nosotros siempre decirle a la gente de los partidos de que sepan seleccionar quienes van a incluir en sus nóminas. Al final de cuentas, si no se hacen estos filtros, vamos a tener quizás mayor incidencia de recursos de origen incierto, tratando de poner autoridades en los lugares donde les puedan servir para tener el control del sistema. Y realmente en una reunión que tuvimos hace poco con la red humanitaria, la red H, perdón, se sacaba una conclusión bien interesante que dejó la doctora Julieta Castellanos y mencionaba, si las empresas son de narcotraficantes, realmente es que el sistema se convirtió, avaló todos esos procesos de inversiones de empresas que tenían registros tributarios y que el Estado de Honduras los reconoce como empresarios realmente. Correcto. Por eso es que dicen, es que yo fui a una reunión con empresarios, claro, pero sabían que esos empresarios ya estaban ligados. Pero el Estado los reconoce como tal. ¿Sabe qué sucede también? Y dándole un poquito de seguimiento al sí contundente que le damos nosotros dos, y es de que mientras exista el flagelo del narcotráfico, lavado de activos y el crimen organizado en Honduras, todos estos fondos de origen incierto, de origen ilícito, van a seguir tratando de meterse en la política actual. Y aprovechando el espacio, vamos a hacer un llamado también a los partidos políticos, a los movimientos internos. Mientras usted y yo estamos aquí en este foro, la gente nos está viendo en sus casas de habitación muy cómodamente, los partidos políticos y movimientos internos están llenando las planillas para llevar a sus diputados, para llevar a sus alcaldes, corporación municipal y también para los diputados del Parlacén y designados presidenciales. Este es el primer filtro por el cual pasan todas estas personas que después se convierten en alcaldes, en diputados al Congreso, se convierten en altos funcionarios de los gobiernos de turno. Y en este momento, en este filtro, ni el CNE le puede obligar a un partido a decirle, esta persona no tiene que meterla o no, ¿verdad? Ni nosotros podemos meternos en este momento. Son los partidos los que tienen esa responsabilidad en este preciso instante. O sea, que como ahora tiene que llenar planillas de candidatos a diputados, planillas de candidatos a corporaciones municipales, ¿verdad? Alcaldías, los que van a participar en elecciones primarias, digamos, el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, ustedes dicen, ellos tienen que convertirse en un filtro. Ese es el primer filtro y el llamado es a los que están manejando los partidos políticos y los movimientos en formación que después, una vez inscritos ante el CNE, serán los movimientos internos, sepan elegir a las personas que van a llevar en sus planillas. Pero ustedes son el primer filtro. Sí. Después nosotros haremos nuestro trabajo y seremos fiscalizadores y seremos rigurosos, sin lugar a duda. Pero el primer filtro son los partidos políticos. Sí. Digamos, el precandidato presidencial, ¿verdad? Jorge Cálix, Salvador Narrala, el abogado Rafael Canales, la abogada Maribel Espinosa, don Luis Zelaya, los otros candidatos del Partido Nacional, doña Rixi, en Libre, el otro abogado Tomé, ellos son los responsables de saber a quién van a llevar en sus planillas. Claro, es correcto. Deben de tener certeza de que aquellas personas, además de la idoneidad que deben de tener, realmente deben de ser personas probas, personas que no se les mencione ni que se les haya vinculado con algún tipo de nexo, que después vayan a salir este tipo de acciones que al final lo que hace es irrostrar las campañas políticas y lo peor del caso es cuando ya se está en la toma de poder. Porque mire lo que ha pasado ahora, recientemente, los golpes que han recibido. Este es el momento en el que están haciendo el llenado de las planillas. Sí. Este es el momento en cada actividad de fin de semana aprovechan para sentarse con los liderazgos y saber a quiénes van a llevar. Los requisitos ante el Consejo Electoral, la ley electoral son bien básicos.
hondureño por nacimiento, mayor de 18 años, no ser del Estado seglar, pleno goce de los ejercicios civiles. En ningún lugar de la ley dice presentar antecedentes penales, judiciales, ver que está al día con el SAR, no parece nada de eso. Entonces, ni tener cuentas pendientes con el Estado. Correcto. ¿Deberían estar eso en los requisitos? Sí, deberían de. Mire, es importante que sepan elegir a las personas que estarán en las planillas, porque después el pueblo va a votar por estas personas, se convertirán en altos funcionarios. Y después les aparece un video. No, y después la situación se torna más compleja porque nosotros votamos por ellos. Entonces nosotros los estamos avalando, estamos respaldando y quizás a ciegas, porque no nos hemos enterado de los nexos con los que han tratado previo a convertirse en un candidato y posteriormente ocupar una diputación o una alcaldía municipal. Por ejemplo, a partir de, no sé si de la elección anterior, de 2021, o a partir de esta, es que los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y candidatos presidenciales van a tener un techo del financiamiento que pueden recibir. Siempre lo han tenido. La ley se los ordena desde el 2017. Ajá. El Consejo Nacional Electoral tiene 10 días después de hecha la convocatoria para establecer los techos que van a tener los 3 niveles electivos. Y bueno, la convocatoria fue el 8 de septiembre, los techos deben de estar dados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de septiembre. O sea que tenemos el miércoles. 3 días para que esa información se envíe a la unidad de financiamiento y se remita también al sistema financiero, porque los bancos ya están listos para poder hacer el proceso de apertura de cuentas, pero necesita tener los techos que solamente es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral establecerlos. Mire, este miércoles 18, en 3 días, o sea, lunes, martes y el miércoles, en 2 días, porque el miércoles es 18, el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer el censo por departamento. Sí. El techo de gastos de campaña se establece para cada proceso electoral. O sea, va a haber uno para las primarias y habrá otro para las generales. En base al censo electoral al que usted hace mención, versus multiplicado por el doble del valor del voto, y en base al padrón que hay en cada departamento, en cada municipio, se establece el techo que progresivamente va a ir incrementando para cada proceso. Debe estar publicado en la Gaceta el día miércoles. El miércoles debe estar publicado. Ese es un tema muy importante que debe ser discutido en pleno por los consejeros recientemente electos y deben de publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta para que en base a ese techo nosotros fiscalicemos a los sujetos obligados, o sea, a los precandidatos que van a participar en este proceso. Por ejemplo, un candidato a alcalde en un municipio en Santa Bárbara versus uno aquí en el Distrito Central versus uno el de San Pedro Sula, tienen diferentes techos de financiamiento. Así es, porque es por el censo electoral. Entonces son diferenciados. El censo del Distrito Central es mayor que el que pueda tener, por ejemplo, Concepción del Sur, de Santa Bárbara. Ese es el dato que el Consejo Nacional Electoral tiene que determinar para que la unidad pueda hacer su trabajo. Entonces, por eso somos una cadenita que el accionar del Consejo también nos arrastra a nosotros. Y lo mismo es, por ejemplo, para un candidato a diputado. Aquí en Francisco Morazán o en Cortés es diferente al de Valle, al de Choluteca o al de Comayagua o al de La Paz, por ejemplo. Un candidato a diputado, dependiendo del departamento, puede tener un techo que puede rondar de entre los 2.5 millones a los 3.5 millones. Un candidato a alcalde, por dar un ejemplo, el candidato a alcalde de Maranguila no puede exceder de los 700,000 lempiras por ser un municipio con una carga bien baja, pero un candidato a alcalde del Distrito Central o San Pedro Sula puede llegar hasta los 30 millones de lempiras, porque la carga electoral ahí es mucho más grande. Ahora, para recibir ese financiamiento, según el techo que corresponda, ya sea candidato a alcalde, candidato a presidente o candidato a diputado, tiene que abrir una cuenta de ahorro. Así es. Para que ahí le depositen. Sí, ¿Así tiene que ser? Es un producto diferenciado. Tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Sí, por eso es que el trabajo que la unidad hizo previo a que se hiciera la convocatoria con la Comisión Nacional de Banquiseguros, con el sistema financiero, era que el producto estuviera listo. El único elemento que nos falta son los techos. Pero ya el sistema financiero tiene creados los productos, hemos armonizado qué tipo de documentación es el que tiene que llevar el precandidato en este momento. Y lo que sí nos hemos puesto de acuerdo es que previo a que se aperture la cuenta, tiene que estar acreditado el responsable financiero de Edgardo Melgar, por dar un ejemplo. Porque en el pasado se dio de que llegaban personas
aduciendo que eran responsables financieros de determinado precandidato o candidato y no había ningún documento que avalara ante el sistema financiero que efectivamente era un responsable financiero. Entonces, hemos invertido un poco los procesos y primero hay que acreditarlos ante la unidad para que nosotros podamos remitir esta información al sistema financiero y ya todos los bancos tengan los nombres de los precandidatos y los nombres de los responsables financieros. Por ejemplo, en el caso de los precandidatos presidenciales, ahora que van a elecciones internas y primarias, 3 partidos políticos, los precandidatos presidenciales, ¿cómo se define hasta cuánto pueden recibir de financiamiento? Como la campaña de ellos abarca todo el país, el censo que se utiliza es el total del censo a nivel nacional. Entonces, el techo de gastos de campaña de un candidato presidencial en las elecciones generales de 2021 andaba por los 397 millones de lempiras. Muy probablemente va a exceder los 400 millones. Esto deberá determinarlo el Consejo Electoral, pero ninguno llega ni por cerca de ahí. Una de las campañas más caras que vimos anteriormente anduvo por los 240 millones de lempiras de un precandidato a la presidencia. Y retrocediendo un poco, licenciado y pueblo hondureño, el tema de la bancarización es clave para el trabajo de la unidad. Es necesario y urgente y obligatorio que todos aperturen la cuenta bancaria y es por eso que el trabajo que hizo la unidad, como lo dijo bien la comisionada, lo hicimos en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, también con la AIBA, y estuvimos reunidos con cada una de las instituciones bancarias para poder facilitar la apertura de la cuenta bancaria de los precandidatos. Es más, ya se emitió por parte de la Comisión de Banca y Seguros, y en eso agradecemos al ingeniero Marcio Sierra, a su equipo de trabajo, una circular la cual le ordena a todos los bancos crear el producto bancario específicamente para la cuenta que debe utilizar cada uno de los candidatos. Y también lo más importante para nosotros es el acceso a la información, porque a través de la cuenta bancaria nosotros tenemos la trazabilidad de los fondos, identificar el origen, el uso y el destino que tendrán estos fondos y también tener acceso a temas como, por ejemplo, información de alertas bancarias o algo que tenga que ver con los precandidatos que estén participando en el proceso de elecciones primarias. Y escuché en algún momento en este asunto de que se aprobara el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que finalmente se aprobó en el Congreso Nacional, que estaba pendiente la aprobación del presupuesto de la Unidad de Política Limpia, que es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos. ¿Ya les aprobaron el presupuesto? No, todavía no. Estamos a la espera de que tal vez en esta semana el Congreso Nacional apruebe este presupuesto que es necesario, así como es necesario el presupuesto que requería el Consejo Nacional para la estructuración de todo el proceso, la administración y el desarrollo del mismo. Para nosotros también es vital el presupuesto porque entonces vamos a quedar sin fiscalización de este proceso interno. Aunque nosotros hemos hecho nuestros propios esfuerzos con organismos internacionales, con organizaciones de sociedad civil, la misión está dada y tenemos que cumplirla a como dé lugar. Pero nos va a volver más lento el trabajo y queremos ser lo más expedito posible este proceso, de manera que nosotros a mayo del 2025 debemos de tener auditado todos los informes, cerrado ese ciclo de auditoría y de fiscalización de las elecciones internas. ¿Por qué? Porque aquellos precandidatos que salgan electos y que no, primero, no bancarizaron o que no presentaron informe o que presentaron informe pero no bancarizaron, tenemos nosotros que notificar al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público, porque no podemos dar fe de dónde obtuvieron los recursos con los que financiaron su campaña y los llevó a ocupar esa posición dentro de las planillas que van a ir al proceso electoral general. Mire, licenciado, es hoy 15 de septiembre y aún no se ha aprobado el presupuesto de la unidad. Nosotros fuimos nombrados el 28 de febrero, 6 semanas después, el 16 de abril, remitimos el presupuesto de la unidad para las elecciones primarias 2025 para fiscalizar los fondos que van a ser utilizados. Al CNE lo remitimos, la doctora Ana Paola Hall muy diligentemente lo remitió a la Secretaría de Finanzas, incluso se fue antes que el presupuesto del mismo Consejo Nacional Electoral. Es importante que se agende el tema del presupuesto de la unidad en el Congreso. Satisfactoriamente, pues hemos escuchado al presidente Luis Redondo mencionarlo ya un par de veces, que es parte del paquete de los temas electorales que van a ser
presentados a la Cámara Legislativa, pero es importante que se presente lo antes posible porque cada semana que pasa es una semana que nos complica más los tiempos de los proyectos electorales. Y nosotros no queremos decretos de emergencia, no queremos contrataciones directas, no queremos procesos directos tampoco para beneficiar o para generar algún tipo de duda. Sí queremos transparentar todas las acciones que vamos a llevar a cabo dentro de la unidad para darle tranquilidad a la población de que se están utilizando bien los recursos de ellos. Muy bien. Licenciada, muchas gracias. Éxitos en este trabajo que es complicado, ¿verdad? Auditar el financiamiento de las campañas políticas, ¿verdad? Bueno, pero como ciudadana tenemos una responsabilidad, poner a disposición del Estado de Honduras los conocimientos, la formación que uno ha adquirido a lo largo de los años. Es un deber que tenemos en este momento, así que estamos aquí para sumarnos y evitar que se vuelvan a dar episodios que lamentamos mucho los hondureños. No queremos más expresidentes que sean llevados al exterior o que no seamos expuestos como país, ¿verdad? Así como es. tal. Así es. Licenciado, muchas gracias. Éxito en sus funciones. Le agradezco mucho, gracias por el espacio y que sepan de que nosotros pues nos regimos bajo los principios de transparencia, máxima divulgación de las acciones y que haremos pues uso de nuestra ley para llevarla a cabo y hacer nuestro trabajo como ya lo manda la ley. Muy bien, muchas gracias. El abogado Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, UFTF, que lo abreviamos aquí como Unidad de Política Limpia. Y gracias, licenciada Ivonne Ardón, también comisionada de la Unidad de Política Limpia. Vamos a un corte comercial. Roberto Lagos el domingo pasado, aquí en 3030, dijo, mire, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno están llegando a estos y estos acuerdos. Lo trataron de desmentir ahí en la semana, pero luego informaciones de agencias internacionales y del mismo Fondo Monetario Internacional le dieron la razón. ¿Sí o no? Roberto, ¿sí o no? Eso se lo dejo a los medios de comunicación. Le dieron la razón. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. El 8 de septiembre, es decir, el domingo anterior, aquí en 3030, abordamos el tema con Roberto Lagos. ¿Por qué? Porque ese domingo él puso un mensaje a través de su cuenta de redes sociales y él decía que había tenido información de una reunión en Washington de autoridades económicas de Honduras con representantes del Fondo Monetario Internacional y que entre otras cosas se había acordado, 1, corregir el atraso cambiario, 2, continuar incrementando la tasa de interés de referencia y 3, revisar el sistema de subastas de divisas ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. Eso fue el domingo pasado y lo abordamos aquí en 3030. Esta semana, el 10 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración y el fondo aceptó ahí que se había reunido y con reuniones presenciales y otras virtuales con autoridades hondureñas. Pongamos el mensaje del Fondo Monetario Internacional, que dice una misión del Fondo Monetario encabezada por el señor Ricardo Laudes emitió una declaración tras las conversaciones presenciales y virtuales mantenidas con autoridades hondureñas sobre políticas para apoyar el programa económico de las autoridades. Dice, el equipo del fondo valora la adopción por parte del Consejo de Ministros de Honduras del proyecto de ley de presupuesto 2025. El proyecto de presupuesto está en línea con el programa económico de las autoridades respaldado por el FMI, creando espacio para gastos sociales y de infraestructura críticos. Muy bien, pero atención a esto. Además, durante los últimos meses se han llevado a cabo discusiones productivas, tanto virtuales como presenciales, sobre políticas económicas para salvaguardar la estabilidad interna y externa de Honduras. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuáles son esas políticas económicas? Aquí en 3030, esta semana hicimos una investigación con esta agencia de mercados y de países que se llama Debtwire y recibimos la siguiente información a una solicitud aquí de 3030, de esta agencia internacional. Y quiero que lo pongamos, por favor, lo tengo en inglés, pero lo vamos a presentar en español. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Está en inglés ahí, ¿verdad? Ese es el texto que nos mandaron. Y lo vamos a poner ahora, si podemos subrayar la parte donde dice que Honduras, ahí está. Esa es la parte en inglés. Si podemos ponerla, por favor. Sí, gracias. Ahí está. En inglés y la traducción abajo. Honduras ha propuesto 3 medidas económicas en las negociaciones en curso con el FMI, como parte de los esfuerzos para asegurar un acuerdo de financiación de reserva, como se informó. Las 3 propuestas incluyen aumentar aún más la tasa de política monetaria, acelerar deslizamiento de la moneda local frente al dólar y formalizar un mecanismo de subasta de divisas a través del Banco Central de Honduras. Don Roberto Lagos. No, básicamente interesante que han logrado conseguir esa información, no la conocía. Debtwire es una agencia que se encarga de dar
las noticias importantes a los mercados y a los inversionistas. Y entonces básicamente esto confirma mucho cómo los mercados internacionales están leyendo, ¿verdad?, este tema. Y creo que leí un poquito en ese comunicado, si es de Debtwire, tiene que haber algo sobre el establecimiento de endeudamiento, ¿verdad? Porque generalmente este tipo de agencia sale cuando se tiene alguna noticia al respecto de que el gobierno tiene intenciones de emitir algún tipo de bono soberano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Roberto, antes de eso, estas propuestas, si pudiéramos mantener esa imagen, por favor, en el cuadro me parece muy bien que está en inglés y en español con la información que recibimos de parte de Debtwire, que es esta agencia internacional de negocios y de economía que da información de los países y de los mercados sobre estas medidas que estaría adoptando, negociando ya el Fondo Monetario con el gobierno de Honduras. ¿Estas medidas son correctas, Roberto, usted que es un experto en este tema? No, totalmente, son correctas. La crítica que yo siempre hago es el tema del timing y la inconsistencia. Timing, ¿por qué? O el tiempo en el que se aplican, porque se están aplicando a destiempo, y eso ha generado muchas distorsiones económicas dentro de la economía hondureña, que lo vamos a ver más adelante, número uno. Inconsistencia, porque desde que se firmó el acuerdo con el fondo, usted recuerda las distintas intervenciones de las autoridades, dijeron y nos repitieron que no iban a incrementar la tasa de política monetaria, que básicamente se iba a mantener un deslizamiento de la moneda por debajo de los niveles históricos, y adicionalmente que el mecanismo de subasta de divisas funcionaba perfectamente. Entonces son timing e inconsistencia, esos son los dos elementos, pero sí las medidas se tienen que realizar, ¿verdad? Y el efecto de que estas medidas sean correctas, pero que estén aplicadas a destiempo, ¿el efecto en la población es o ha sido? Básicamente usted lo ve en caída del crédito para las empresas, ¿verdad? También se ve reflejada en incrementos en las tasas de interés, ¿verdad? Y finalmente el tema de pérdida de competitividad del país en general. Entonces yo le mandé un par de gráficas interesantes para que veamos todas esas distorsiones, ¿verdad? Por favor, tenemos una primera gráfica que habla de las reservas internacionales. Tenemos unos 4 minutos. Robert, yo creo que usted lo puede explicar brevemente. Fácilmente. Tendencia es caída importante de las reservas. Se sacrificaron las reservas internacionales por seguir medidas que se pensaban representaban la soberanía de los pueblos, pero uno no puede confundir un tema de soberanía con un tema de racionalidad económica. Entonces vemos una caída entre diciembre del 2021 y septiembre del 2024 de aproximadamente 1.849 millones de dólares. Se cayeron las reservas, se sacrificaron las reservas. La siguiente. La línea verde representa el crédito de las empresas. Desaceleración del crédito de las empresas, y ya empezamos a ver también que el crédito de los hogares se empieza a desacelerar. Pero una caída del crédito de las empresas, que es el mayor componente, es decir, el crédito del sistema financiero de las empresas es el mayor componente del crédito, y el crédito de los hogares, la mitad es hipotecario y la otra parte importante, el 60%, es de consumo. Entonces, caída del crédito de las empresas implica menor inversión significa menor generación de empleo. La siguiente. Tasas de interés elevadas. Las autoridades siempre nos dijeron, vamos a mantener la tasa de política monetaria baja porque la tasa de política monetaria baja permite que las tasas de interés estén bajas, y tasas de interés bajas permiten mayor inversión. Mire cómo en el sector de agricultura se generó esta distorsión en el sentido que las tasas de interés, en lugar de mantenerse estable o bajar, fueron para arriba. Lo mismo ocurrió en los otros sectores. Si usted pone la siguiente gráfica, observe, tasas de interés para arriba en sectores como son comercio, industria y financiamiento de exportación, ¿verdad? La siguiente distorsión es la inflación no cede. Y ya vamos a ver por qué esto es importante, porque siempre las autoridades nos dicen, no, es que estamos manejando bien, controlando bien la inflación. Pero si usted observa esa línea, ¿verdad? Esa línea, no el gráfico de barra, sino la línea, usted puede observar que la inflación total no cede y no termina de ceder, en el sentido de que es difícil que baje de 4%. A pesar de que esa es la meta del gabinete económico, desgraciadamente esto nos afecta. ¿Por qué? Porque básicamente tener inflación mayor que la de nuestros socios comerciales lo que genera es pérdida de competitividad, es decir, nuestras exportaciones pierden competitividad al mantener un deslizamiento de la moneda básicamente fijo por debajo de las tasas históricas, y adicionalmente inflación
mucho mayor que la mayoría de nuestros socios comerciales. Entonces, eso nos lleva a la última distorsión, que es la pérdida de competitividad. Si usted observa esa línea azul, la línea azul, usted puede estar o en el área rosada o en el área azul. El área rosada significa que el país ha perdido competitividad si esa línea se encuentra. Y mire que el mayor componente que contribuye a la pérdida de competitividad es la inflación. Estos son datos del Banco Central. Entonces, hemos tenido una pérdida de competitividad con respecto a nuestros socios comerciales. Entonces, esa sería la quinta distorsión económica. Entonces, ahora se tienen que aplicar medidas. Se tienen que aplicar medidas en un contexto en el cual la economía internacional probablemente esté iniciando un proceso de desaceleración, ¿verdad? Mire, y esto es súper importante, esta última. Las autoridades nos dijeron que no se iba a acelerar un poco el deslizamiento de la moneda, pero mire usted el precio base de la subasta de divisas, cómo cambió entre el 8 y el 9 de septiembre. El incremento fue de 4.38 centavos. Ahora, muchas personas me pueden decir a mí, sí, pero solo son 4.38 centavos. Sin embargo, entre el 1 de septiembre del 2023 y el 1 de septiembre del 2024, el deslizamiento de la moneda solo fue de 15 centavos en un año. Y aquí, en un día, vimos el incremento de la subasta, del precio base de la subasta incrementarse. Ese precio de incremento de subasta se va a trasladar a los precios, ¿verdad? En el sentido del tipo de cambio de venta y del tipo de cambio de compra en los próximos 5 días, porque hay una transmisión. Eso automáticamente le dice a usted que el Banco Central ha iniciado el proceso de flexibilización económica que le requirió el Fondo Monetario Internacional. Ahí los datos le están hablando claramente sobre los elementos que tocamos. De las 3 medidas que usted anunció el domingo pasado. De las 3 medidas que tocamos el domingo pasado. Y creo que y que nos dice también Deb Wire, ¿verdad? Y que nos dice también Deb Wire, ¿verdad? Deb Wire también habla sobre medidas estrictas en el tema fiscal y en el tema monetario. Entonces, hay un tema de falta de consistencia, falta de comunicación y transparencia de la comunicación económica, y adicionalmente, lamentablemente, mientras esto siga pasando, esto va a ser malo para la economía y va a tener impacto sobre la población en un contexto de caída de crédito, altas tasas de interés, ¿verdad? El incremento de tasas de interés, pérdida de reservas. Entonces, por eso yo siempre digo que no hay almuerzo gratis, porque al final alguien siempre paga los costos de implementar las medidas a destiempo. Don Roberto, gracias. Tan asertivo como siempre y siempre con el dedo en la llaga. Muchas gracias, don Roberto. Muy amable. Ya saben, a sus órdenes, licenciado Melgar. Gracias. Es doctor en Economía y gran investigador económico Roberto Lagos y colaborador de Noticieros Hoy Mismo, el programa 3030. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.